Viernes 28 de enero de 2022, soy Paloma Barreto. Sean bienvenidos a una nueva jornada informativa de JN Noticias. Estos son nuestros titulares. JNE exhorta a las partes en procesos electorales cumplir requerimientos de ley en sus recursos de apelación. RENIEC trabajará hasta sábados y domingos para cumplir a tiempo verificación de firmas de afiliados de partidos. OMPE informó que un total de 169 organizaciones políticas llegó a convocar sus elecciones internas. Y comenzamos esta edición dando lectura a un comunicado oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Dice así: en cumplimiento del artículo 33 de la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, ley número 26486, se celebrará audiencia pública virtual para el día lunes 31 de enero del año en curso a las 9:30 horas, con el fin de realizar el sorteo para la designación del tercer miembro para el Jurado Electoral Especial de Lima Centro, a constituirse con motivo del proceso de elecciones regionales y municipales 2022. Se invita a seguir este acto al público en general a través de nuestras plataformas digitales y por supuesto también a través del canal JNTV 516 de Movistar TV. Y tenemos otro comunicado porque el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones recuerda a las partes procesales y a sus abogados patrocinadores que al ser la apelación un recurso impugnatorio de configuración legal, los requisitos exigidos en los artículos 357, 358 y 366 del texto único ordenado del Código Procesal Civil de ampliación supleatoria en esta instancia jurisdiccional son de obligatorio cumplimiento. Por tanto, la inobservancia de lo antes señalado acarrea efectos jurídicos de admisibilidad o improcedencia del recurso de apelación conforme al artículo 360 del texto normativo. En ese sentido, este órgano colegiado exhorta a los interesados a cumplir con dicho requerimiento a fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de las partes que confían en el proceder responsable de sus defensores expertos en derecho y elevar el nivel del debate jurídico en sede electoral. Este es otro comunicado del Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones publicó en el Diario Oficial El Peruano 2 resoluciones en las que se pronuncia sobre la asunción de cargo a alcalde y regidor en Piura, asimismo sobre el recurso de apelación en Ancash. Los detalles en la siguiente nota. El Jurado Nacional de Elecciones publicó en el Diario Oficial El Peruano una resolución donde convocan a ciudadanos para que asuman provisionalmente los cargos de alcalde y regidora de la Municipalidad Distrital de Lagunas, provincia de Ayabaca, departamento de Piura. Asimismo, el ente electoral, en otra resolución, declara fundado el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Casma, departamento de Ancash. El Pleno del organismo electoral dio a conocer el resultado de los expedientes señalados a través del portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones en la sección de audiencias públicas. En esta página usted encontrará la publicación de las resoluciones completas sobre ambas causas. Lía Calderón, directora del Registro Electoral del RENIEC, informó que el ente registral trabajará hasta sábados y domingos para cumplir con la verificación de firmas de afiliados de las organizaciones políticas en el marco de las elecciones internas. Este 21 de febrero, según el cronograma electoral, el RENIEC deberá concluir este proceso y entregar al JNE el padrón de afiliados con las firmas validadas. El Jurado Nacional de Elecciones remitió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil los padrones de afiliados de las organizaciones políticas para su respectiva verificación dentro del plazo establecido en el cronograma electoral para las elecciones internas que venció este 24 de enero. El RENIEC está abocado en estas fechas, en estas últimas semanas y estos últimos meses, a la verificación de firmas. La verificación de firmas se hace luego que el jurado nos remite la información. Nosotros hacemos esta verificación de firmas de una manera presencial, donde el representante de la organización política se acerca a nuestras oficinas. Nosotros hacemos
tenemos varias etapas en esa verificación. Las firmas primero pasan por una etapa automática donde nosotros los comparamos con nuestros registros. O sea, por ejemplo, la señora Lía Calderón aparece con DNI tal, en fecha tal, entonces tiene que coincidir nombres, apellidos, el número de DNI, que no esté fallecido. Básicamente eso es muy importante. Entonces ese es el primer momento donde pasa esa primera etapa. La segunda etapa es una etapa de un cotejo de las firmas, donde se miran las características físicas, las características grafotécnicas de los trazos. Y luego pasa por una tercera etapa, que es una etapa donde se le da una visión de conjunto para determinar que todo esté muy bien, que no haya ninguna repetición de puño gráfico, y eso es básicamente lo que hacemos. Lía Calderón aseveró que luego de cumplirse una serie de etapas para este procedimiento, las listas de afiliados de cada organización política registrados ante el ROP y verificadas por el RENIEC, las cuales vencen el 21 de febrero, finalmente son remitidas por este último al JNE para la aprobación del respectivo padrón que se usará en las elecciones internas. Esta verificación nosotros lo hacemos en medio de un convenio que tenemos con el Jurado Nacional de Elecciones, y esto implica que esto ha sido constante desde que existe este convenio, que ya tiene varios años vigente. Te comento también, y es muy importante que todos tengamos en claro, que el Jurado Nacional de Elecciones, como nosotros conocemos aquí, emitió la resolución 923 de fecha 26 de noviembre, donde establecía un calendario. Y en ese calendario habían actividades muy claras en relación a la participación de los miembros del sistema electoral, como son el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP y el RENIEC. Por ejemplo, en el caso del RENIEC, esta verificación tiene una fecha límite para remisión, que es el 21 de febrero. Es por esto que la entidad se encuentra abocada a hacer esta verificación, y dado el volumen de ingresos y dado que tenemos que hacer una verificación bastante minuciosa, es más, tiene la presencia de los representantes de las organizaciones políticas. Dichos padrones se aprueban de manera independiente por cada organización política, siendo la fecha límite de este acto el 25 de marzo del 2022. Cabe resaltar que la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas informó que remitió los padrones al RENIEC luego de verificar que cada uno muestre en un orden consecutivo con relación al anterior, al cumplimiento de las normas técnicas de presentación por parte de la organización política, entre otros aspectos. Bien, la OMP informó que un total de 169 organizaciones políticas se llegó a convocar a sus elecciones internas para elegir candidatas y candidatos con miras a las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre de este año. Un total de 169 organizaciones políticas llegó a convocar sus elecciones internas para elegir candidatas y candidatos, con miras a las elecciones regionales y municipales, y cumplieron con informarlo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el plazo que venció el martes 25 de enero. Asimismo, de los 18 partidos políticos inscritos o en proceso de inscripción, 17 decidieron convocar a elecciones internas para elegir candidatas y candidatos. Y lo mismo hicieron 151 de los 208 movimientos regionales inscritos o en proceso de inscripción. De las 2 alianzas inscritas o en proceso de inscripción, solo una convocó sus internas. Además, para estas elecciones internas partidarias, la cifra de partidos políticos resulta menor si se compara con los 22 que participaron en las últimas elecciones regionales y municipales. En cambio, en el caso de los movimientos, la cifra es superior a los 110 que intervinieron en las elecciones subnacionales de hace 4 años. La participación de movimientos regionales será mayoritaria en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo. En tanto, la presencia de partidos políticos ha disminuido en comparación a anteriores comicios. En el siguiente informe, conozca al detalle en qué regiones las organizaciones políticas cumplieron en mayor y menor medida con la información solicitada por la OMP para sus elecciones internas.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó un nuevo reporte sobre las organizaciones políticas que han presentado la información en el marco de la convocatoria de elecciones internas. En este se puede observar cuáles son las regiones del país con movimientos regionales que han cumplido con la presentación de esta documentación, como el acuerdo de convocar a las elecciones internas suscrito por los miembros del órgano competente, la base legal estatutaria o reglamentaria, el objeto de la convocatoria, las candidaturas a elegir y la modalidad de elección seleccionada. Es así que se evidencia que los movimientos regionales, partidos políticos y alianzas electorales de La Libertad, Lambayeque y Lima han cumplido con presentar al 100% dichos documentos, seguido de Arequipa con un 90%, Ucayali y Ancash 87%, Tacna 85%, siendo las regiones con mayor porcentaje. Por otro lado, Amazonas y Piura con un 45%, Ica con 40% y finalmente Ayacucho con 36%. Y la Oficina Nacional de Procesos Electorales presentó ayer la revista Elecciones con el comentario de especialistas en materia electoral, nacionales e internacionales, quienes analizaron los comicios del Bicentenario y el rol que les ocupó a los organismos del sistema electoral peruano. Veamos. La OMPE presentó la 22ª edición de la revista Elecciones, publicación que se centra en las elecciones del Bicentenario, el cual no fue un acontecimiento menor. Nos ayudan a tener una mirada completa sobre la elección del Bicentenario. Creo que es un documento que contribuye de manera decidida desde un ámbito puramente académico, absolutamente técnico, a poder analizar el proceso electoral que hemos vivido con mucha pasión en algunos casos. Este número cuenta con la participación de 25 destacados investigadores de Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú. Todos ellos se han centrado en describir las buenas prácticas y otras medidas implementadas por la OMPE para enfrentar el reto que supuso la pandemia de la COVID-19 al sistema democrático y su relación con la participación electoral y el número de contagios. Y tenemos tres textos que son buenos balances de gestión electoral en tiempos de pandemia. 3 artículos que han sido escritos o coescritos por las cabezas de los organismos electorales, nada más y nada menos. Y se plantean básicamente cómo adaptar los procedimientos, los protocolos, las reglas, etcétera, a la desgracia nacional, ¿no? La pandemia producida por la COVID-19 afectó distintos aspectos de la esfera pública y privada de la ciudadanía. En este contexto, los países democráticos debían resolver el reto de convocar y desarrollar elecciones, garantizando el derecho al sufragio. Hemos visto pues una elección muy polarizada con los hechos que conocemos. En esta revista tenemos una buena parte de ella dedicada al análisis de estas elecciones tan complejas. Para acceder a la edición número 22 de la revista Elecciones y todos los artículos, deberá ingresar a la página www.ompe.gov.pe. El estudio ofrece al público académico variados enfoques metodológicos, desde el análisis cuantitativo hasta el cualitativo, lo que enriquece sin duda la discusión y evaluación al proceso de elecciones 2021. Amigos de JN Noticias, tenemos una entrevista. Vamos a hablar sobre los recursos de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones, cuáles son sus aplicaciones y marco normativo. Por tal razón, hoy nos encontramos con el doctor Alonso Encarnación Ramírez. Él es abogado de la Secretaría General del Máximo Ente Electoral. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos, doctor. Hablemos sobre los recursos de apelación. ¿Qué son y por qué se presentan ante el Máximo Ente Electoral? Los recursos de apelación constituyen medios impugnatorios, ¿no?, a través de los cuales las partes que se sienten agraviadas por una decisión emitida por un órgano de primera instancia pueden cuestionar dicha decisión, ¿no? Interponen el recurso de apelación de tal forma que el órgano superior, en este caso el máximo órgano electoral, que es el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, puede emitir un pronunciamiento revocando, declarando la nulidad de ese pronunciamiento cuestionado, ¿no? Pregunta era, ¿cuáles son o por qué se interponen ante el Pleno? El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones evalúa diferentes materias, ya sean permanentes o temporales. Dentro de estas materias
existen diferentes órganos que actúan como órganos de primera instancia. Por ejemplo, durante el proceso electoral, órganos de primera instancia, tenemos a los jurados electorales especiales, pero también tenemos al interior o en el marco del desarrollo de unas elecciones internas, tenemos a los órganos electorales centrales de cada organización política, cuyas opiniones o cuyos criterios, cuyas resoluciones también pueden ser evaluados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de acuerdo al reglamento de competencia que ya se emitió el año pasado. Entonces, estas apelaciones son elevadas al Pleno y evaluadas como órgano de segunda y máxima escala. Doctor, generalmente, ¿sobre qué temas son estas apelaciones? Como decía, va a depender de las materias. Por ejemplo, materias que son de carácter permanente, que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones evalúa de manera permanente, son la de vacancia y suspensión de autoridades electas, por ejemplo, ¿no? En contra de gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales y sus correspondientes regidores. Como les decía, son temas, materias de carácter permanente que el Pleno nunca deja de evaluar, apelaciones en ese sentido. Pero también tenemos las apelaciones referidas a sanciones que emite la OMPE, ¿no? Que también son funciones atribuidas. Las apelaciones son evaluadas por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Luego tenemos apelaciones referidas a materias de carácter temporal, que solamente se desarrollan o concurren en el marco de un proceso electoral. Por ejemplo, como le mencioné hace un momento, en el marco de unas elecciones internas en una organización política, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones puede evaluar impugnaciones, no apelación propiamente dicha, sino impugnaciones de las resoluciones que emite el máximo órgano electoral de cada organización política en determinadas funciones, en determinadas materias. Eso es por un lado. Por otro lado, otras funciones temporales en materia de apelación ya son las que evalúa el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones respecto a las decisiones de los jurados electorales especiales. Los jurados electorales especiales, como sabemos, en el marco de un proceso electoral, actúan como órganos de primera instancia, dentro de cada circunscripción específicamente delimitada por cada proceso electoral. Bien, doctor, el Jurado Nacional de Elecciones recientemente, a través de una nota de prensa y un comunicado, a partes procesales a cumplir con todos los requisitos para que sus apelaciones sean procedentes. ¿Podría explicarnos básicamente cuáles son esos requisitos o estos varían según la materia? Varían según la materia y según la temporalidad de cada expediente. En efecto, ha sido necesaria la emisión de una nota de prensa por la constante reincidencia de casos en los que se ha omitido uno de los requisitos que exige la norma, específicamente el texto único ordenado del Código Procesal Civil, que son los requisitos previstos en los artículos 357, 358 y 366 de este Código Procesal Civil. Está referido a que el apelante debe sustentar de manera concreta y específica cuáles son los agravios, cuál es el error de hecho o de derecho que presenta la resolución que estoy apelando y concretamente cuáles son los fundamentos que sustentan su pretensión. Claro, el ordenamiento jurídico, nuestro marco legal electoral, si se quiere, exige al Jurado Nacional de Elecciones, como a los demás órganos que imparten justicia a nivel nacional, la debida motivación, ¿no? Que cada resolución que emite el Pleno esté debidamente motivada. Pero ¿cómo podría motivar el Pleno una decisión si es que no tiene claro cuál es su pretensión? Si es que no tiene claro cuáles son los hechos y los errores de derecho que estás alegando en contra de esa decisión que impugnas. Para ello, el texto único ordenado del Código Procesal Civil precisamente exige a las partes apelantes, en especial, y con especial atención de los abogados que los patrocinan, por cierto, de estos requisitos, ¿no? Además de estos requisitos que son de forma, pero que contienen material de fondo, porque expresan los agravios, tenemos otros requisitos que sí son netamente de forma, ¿no? Como la presentación de una tasa, la presentación o la acreditación de la habilitación del abogado que suscribe la apelación, el cumplimiento de un plazo que exige la ley para interponer ese recurso, por ejemplo, ¿no? Esos son los requisitos. ¿Cuáles son generalmente los requisitos que suelen omitir las partes procesales? Sí, como le decía, se ha detectado una incidencia en casos de suspensión y vacancia
de omisión de este primer requisito que le mencioné, que es el referido a la sustentación, especificación de los agravios, sustento del error de hecho y de derecho en el recurso de apelación. Pero también en el marco de un proceso electoral pues, se han detectado omisiones, por ejemplo, la falta de pago de la tasa, o incluso pagan la tasa los abogados, pero no pagan la tasa correcta. La tasa que se impone es el cuadro de tasa que también es aprobado por una resolución del Pleno. Son exigencias formales, pero que finalmente deben ser cumplidas y que también son avaladas estas exigencias por el Código Procesal Civil, ¿no? Que es aplicable de manera supletoria a todas las apelaciones que evalúa el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Alonso, ¿y qué pasa cuando se omite la presentación de alguno de estos requisitos? ¿Cuál es el procedimiento? Bien, respecto a los primeros requisitos, sustentación de agravios, fundamentación de agravios, comisión del error de hecho y de derecho, y la sustentación de la pretensión impugnatoria, lo que dice el código, que lo que establece de manera expresa el código, es que el órgano jurisdiccional puede declarar la inadmisibilidad o la improcedencia del recurso de apelación. Ya en un proceso electoral se emiten reglamentos que prevén o regulan de manera especial cada una de las materias dentro de un proceso electoral. Así, cada uno de estos reglamentos establece que es posible subsanar la omisión, por ejemplo, de la tasa, la omisión de la papeleta de habilitación, o de que se pueda determinar en el colegio de abogados, en el portal web del colegio de abogados, el abogado que patrocina o que interpone, suscribe el recurso de apelación, si es que se encuentra o no habilitado, ¿no? El Pleno, el reglamento establece que se le debe conceder un plazo para que se subsanen estos dos últimos tipos de errores o omisiones. En el caso de la inscripción de organizaciones políticas, los recursos de apelación que provienen del registro de organizaciones políticas, ¿cómo son tratadas estas apelaciones? Y generalmente se suelen emitir de repente alguno de los requisitos. También se suelen omitir requisitos como las tasas, por ejemplo. Ya en el marco de este proceso, que está iniciado, en miras del proceso de elecciones regionales y municipales 2022, tenemos dos casos que provienen del ROC que no contienen o no se puede acreditar, el órgano jurisdiccional no puede acreditar a través del portal web del Colegio de Abogados la habilitación del abogado que suscribe el recurso de apelación, por ejemplo. Entonces, si es que no presentan la papeleta de habilitación, lo correcto es que el operador de justicia, el abogado que evalúa cada expediente, evalúe si es que en el portal institucional se encuentra habilitado o no el abogado. Pero de no ser factible ello, se emite un auto requiriendo que se acredite la habilitación del abogado que suscribe el recurso. Bien, listo, doctor. Ya para finalizar con la entrevista, por favor, le invitamos a hacer una exhortación final a que finalmente se cumpla con todos los requisitos para que estas apelaciones se procedan y puedan ser vistos por el colegiado de Pleno. Bueno, la nota de prensa ya está, el Pleno ha tenido que emitir esta nota de prensa porque los casos son reincidentes. Las exigencias o las decisiones que va a adoptar el Pleno respecto a cada uno de los casos todavía está por verse, pero lo correcto es que si la norma, el Código Procesal Civil, impone ciertos requisitos que son de forma, pero contienen a la vez requisitos de fondo, estos deben ser cumplidos por los abogados, tanto más si estamos frente a recursos impugnatorios que se presentan ante un máximo órgano electoral. Dada la envergadura o la investidura de este órgano colegiado, es que se requiere con mayor razón que los abogados presten, digamos, la debida o la adecuada observancia de estas normas o requisitos que impone el Código Procesal Civil. Listo, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta jornada informativa. Ha sido un gusto conversar con usted. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hacemos una pausa y al volver tenemos más información electoral. Nos vemos.
Y queremos comentarles que el noticiero JN Noticias llega a nivel nacional e internacional gracias a la plataforma de la Agencia Peruana de Noticias Andina, agencia oficial del Estado peruano. El noticiero JN Noticias es transmitido por Andina de lunes a viernes a las 6 de la tarde por su canal online y sus redes sociales. Recordemos que la agencia Andina llega a toda América Latina y diversas regiones del mundo. Además de difundir sus contenidos en idioma español, también lo hace a través del inglés para la comunidad internacional. Ya saben, nuestros compatriotas, no solo en el Perú, sino también en el resto del mundo, si desean tener la más completa información electoral, vea JN Noticias a través de la Agencia Peruana de Noticias Andina. Continuamos con el desarrollo de nuestras noticias porque según el cronograma electoral, el 9 de abril vence el plazo para que las organizaciones políticas inscriban a sus candidatos para las elecciones internas. Así lo precisó José Naupari durante la última jornada de martes electorales de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad de JNI. El abogado especialista en temas electorales José Naupari señaló que el plazo para presentar candidaturas para las elecciones internas de las organizaciones políticas vence el 9 de abril del 2022 a las 11:59 de la noche. El plazo para presentar candidaturas en internas, al igual como ocurre con candidaturas definitivas, vence a las 11:59 de la noche. De esta manera, hasta el 9 de abril es el límite para que las agrupaciones ingresen al sistema informático Declara Internas del JNE a sus aspirantes a candidatos para las internas. Habría que recordar en ese contexto que ese plazo sí vence a las 11:59 de la noche, no en horario de atención al público. Con cargo a reiterado, habría que recordar o resaltar que quien va a presentar estas digamos, candidaturas a elecciones internas va a ser el presidente del órgano electoral central, no el personero. Ahí un poco adelantándome, algo a ser reincidente, habría que preguntar ya qué pasa si hay un problema con esa inscripción interna. ¿Quién apela? ¿El personero o el presidente del órgano electoral central? El 10 de abril, de acuerdo al mencionado cronograma electoral, el máximo ente electoral entregará esta información a la OMPE. La organización de las elecciones internas del 15 y 22 de mayo serán competencia de las 28 oficinas de coordinación de la OMPE. Por su parte, las organizaciones políticas deberán convocar a sus afiliados a las urnas. 28 oficinas de coordinación de la OMPE organizarán las elecciones internas de las organizaciones políticas. Además, brindarán asesoramiento a cada una de ellas sobre el proceso a ejecutarse en dos fechas, 15 y 22 de mayo. Tenemos 19, pero hemos generado lo que llamamos puntos focales, ¿no? Que están a cargo de un gestor también y hemos cubierto todo el país con ellos, ¿no? Y efectivamente las elecciones internas están a cargo, digamos, la ejecución. De acuerdo con María Elena Tillit, más de 100 organizaciones políticas estarían recibiendo asesoramiento técnico muy similares en un proceso electoral convencional. Entre ellos se destacan las jornadas de capacitación para quienes actuarán como miembros de mesa. Tendremos 2 jornadas de capacitación también previas, como lo hacemos en una elección de envergadura nacional, convencionalmente hablando, ¿no? Tenemos 2 jornadas electorales, tenemos un proceso de difusión también en diferentes idiomas. Ellos se encargarán de llevar a cabo esta difusión, también entrevistas, permanentes entrevistas con los diferentes medios de comunicación y también a través de las redes sociales. Además, las oficinas de coordinación de la OMPE velarán por los resultados de las elecciones internas, proceso que tras culminar permitirá conocer a los candidatos definitivos de las elecciones regionales y municipales. Tienen que ejecutar todas las acciones tendentes a que los afiliados, en su calidad de delegados o solo afiliados, concurran a las urnas a elegir a los que serán los candidatos de cada organización. Finalmente, la gerenta de organización electoral de la OMPE recomendó a las organizaciones políticas mantenerse en permanente contacto a fin de cumplir oportunamente con los plazos preclusivos del proceso electoral. Bien, tenemos
tenemos más información. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones realizó hoy una audiencia pública virtual con 9 expedientes de recurso de apelación interpuestos por diferentes ciudadanos. En la audiencia se escucharon los alegatos de los abogados de las partes y fue transmitido, por supuesto, por el canal institucional JNTV y la plataforma de Facebook Live en la cuenta del organismo electoral. Bien, es momento de compartirles un video del programa de las Naciones Unidas sobre la participación política de las mujeres en el interior del país. Veamos. ¿Qué significa democracia? Significa la equidad, la igualdad. Pero nosotros vemos que esto no existe en democracia. ¿Cuántas mujeres congresistas tenemos? ¿Cuántas mujeres alcaldesas tenemos? Si nosotros queremos afianzar la democracia, si nosotros queremos hacer que haya equidad y tangibilizar que la mujer tiene los mismos derechos que el varón, tenemos que empezar a cambiar conciencias. Se ha logrado la apertura de la primera escuela de formación política de la mujer aquí en la región del Cusco. Para nosotros es un gran logro, es una satisfacción. Estos talleres que los comparto junto a grandes líderes, a mujeres que quieren involucrarse en la problemática de nuestro país, que quieren involucrarse en política, pero de manera limpia. Yo inicio en política aproximadamente a los 15 años. Empecé a recibir las charlas en oratoria, en liderazgo, en ciencia política. Cuando postulé yo a la universidad, fui parte del Centro Federado. Seguía yo trabajando en política, pero más haciendo labor social. Democracia también se practica en la familia, se practica en el hogar. Siempre he tenido el acompañamiento de mi esposo y de mi hijo. Ellos sienten y creen en lo que yo hago. Desde nuestros hogares, empecemos a educar a nuestros hijos con el mismo trato igualitario, tanto varón y mujer. Creo que eso es fundamental, la educación en primera instancia para desterrar el machismo. Ser mujer en el Perú es la lucha del día a día. No obstante de que somos el 50% de la población, tenemos dificultades de oportunidades laborales, cargos grandes, las jefaturas las asumen por lo general los varones. Con la igualdad de oportunidades que se nos está brindando, vamos a tener pues este espacio para poder desenvolvernos y mostrar que nosotras estamos capacitadas y hacer algo por nuestra región, por nuestro país. Vamos a dar pie a que ellas digan, yo quiero estar, yo quiero representar a mi comunidad, a mi distrito, a mi provincia, región, país. Mi sueño más grande es que las mujeres de mi región y de todo el país se sientan en la capacidad, que estén seguras de que ellas pueden, de que nosotras podemos. Que tienes que ser alcaldesa, tienes que ser gobernadora, tienes que ser presidenta del Perú. Esa es mi visión para adelante. Esta mañana nos acompaña el profesor Sandro Macasi, investigador del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para hablar sobre el tema liderazgo político en Perú, un poco de la historia y las características y perspectivas en ese tema. Profesor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Kirsty, gracias por la invitación y encantado de estar aquí en este espacio. Profesor Sandro, ¿podemos hablar de el liderazgo político? ¿Realmente hay en nuestro país o hubo líderes políticos? Bueno, efectivamente, el liderazgo político está muy relacionado a los partidos políticos, ¿no? Entonces, en la medida de que antes habían partidos políticos consolidados, con militancias, con procesos internos, con capacitaciones, con estructuras partidarias, los líderes tenían seguidores, ¿no es cierto? Dentro del partido y fuera del partido. En la medida de que los partidos se han ido debilitando, el sistema de representación se ha ido diluyendo, pues los liderazgos igualmente han decaído, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿el líder nace o se hace? ¿Qué características llevan a una persona a considerarlo como líder político?
O sea, digamos, hay como dos dimensiones básicas en los liderazgos políticos. Una es las habilidades comunicativas, ¿no? Sus capacidades, su carisma, su don de gente, su oralidad, ¿no? Por ejemplo, antes con los partidos tradicionales, APRA, Acción Popular, incluso el ogrismo, el PPC, etcétera, etcétera, el liderazgo se basaba, estas habilidades se basaban en su capacidad de ser orador, ¿no? Un líder de partidos tradicionales que no era orador difícilmente podía encumbrarse. Y la segunda característica es la relación que establece con sus bases, con sus seguidores, ¿no? Entonces, el líder tiene una cuota de nacimiento, pero también tiene una cuota de autodesempeño, ¿no? Que se produce en esta interacción constante con sus bases y seguidores, ¿no? Actualmente, digamos, el perfil, las características de un líder ya no están tanto en ser un orador de plaza, sino en ser mediático, ¿no? En tener estas habilidades para desempeñarse en el espacio de los medios. Y si tuviera que destacar un líder en la historia del mundo, ¿a quién elegiría? A nivel mundial. Depende, hay muchos, digamos, si hablamos solo de oradores, hay líderes maléficos como Hitler, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de liderazgos que cambian el mundo, que movilizan acciones propositivas y tienen un legado positivo más allá, podemos hablar de Gandhi y su movimiento de no violencia activa, ¿no? Entonces depende mucho de cuál es el foco con el que... ¿Qué tipo de líder, por ejemplo, podría ser Hitler? Usted acaba de mencionarlo. Bueno, Hitler era un buen orador, o sea, si uno ve los videos que hay sobre él, tenía mucha fuerza expresiva, tenía bastante convicción, ¿no? Expresaba mucho la indignación que sentía el pueblo alemán en ese momento, en esas circunstancias de la historia, ¿ok? Pero claro, todo el liderazgo y el proceso que desarrolló fue un liderazgo que llevó a millones de muertos y crímenes atroces, ¿no? Entonces, el generar el liderazgo no es positivo o negativo, depende de hacia dónde se oriente. Eso quiere decir que para ser líder no necesariamente tienes que contar con virtudes o poner en práctica valores. En general el liderazgo no, el liderazgo es ciertamente neutro, podemos hablar de liderazgos negativos, ¿no? Dañinos, estos liderazgos populistas de derecha, neofascistas que están creciendo por todo el mundo, son liderazgos peligrosos, ¿no? Que atentan con la democracia, que atentan contra los valores, con los hitos civilizatorios que ha costado muchas guerras y mucha lucha política y social, ¿no? Entonces, en verdad, digamos, también podemos hablar de un liderazgo atribuido, ¿okay? Me explico. En algunos casos, digamos, las habilidades comunicativas y el carisma de los líderes no es tanta como la atribución que la población, que los electores y los ciudadanos proyectan sobre él, ¿no? Tenemos en el Perú, por ejemplo, el caso de Castillo, no es muy hábil oralmente, tiene muchas dificultades cuando da entrevistas y declaraciones, y lo mismo López Aliaga, ¿no? En el debate que ustedes organizaron en el Jurado Nacional de Elecciones, no podía leer siquiera un texto, o sea, como líder, en el primer sentido que planteé, de habilidades y capacidades, dejan mucho que desear, pero digamos su figura, su imagen, hace que la gente proyecte a un hombre de pueblo, en el caso de Castillo, alguien como ellos, alguien diferente, y en el caso de López Aliaga, digamos, una esperanza de cambio económico, ¿no? O de tradicionalismo, retorno
a valores tradicionales pasados, ¿no? Entonces, en esos casos son liderazgos proyectados más que liderazgos de habilidades, ¿no? O de relación, porque en verdad no eran muy conocidos. Si hacemos un repaso por la historia peruana, ¿qué líderes políticos en nuestro país usted podría destacar? Bueno, los liderazgos tradicionales, estaba Valle La Torre y su capacidad de oratoria increíble, ¿no? Movilizadora, su carisma, que además iba acompañado, a diferencia de los líderes actuales, de una reflexión, una lectura de la realidad y una visión crítica del contexto. O sea, además de ser un líder político, era un intelectual de peso, ¿no? Sus libros todavía son referencia para entender lo que pasó en las décadas pasadas. ¿Okay? Luis Bedoya Reyes también era un líder, a pesar de sus posiciones controvertidas. Era un líder con mucho carisma y muchos seguidores. ¿Okay? Belaúnde igual. ¿Okay? Solo que esos liderazgos envejecieron rápidamente, ¿no? Porque ese verbo florido, retórico, lleno de citas y rimbombante, en la década del 90 ya no era, digamos, no estaba con la época. Los ciudadanos y las ciudadanas esperaban mensajes más claros, más precisos, concretos, pragmáticos, ¿no? Y estos liderazgos pues se caracterizaban por las ideas, las promesas, ¿no? El despliegue verborreico incluso en algunos casos, ¿no? Entonces, claro, eran oradores muy buenos, pero ya, digamos, las sensibilidades, los patrones de comunicación política actuales ya los hacen obsoletos. ¿Por qué en nuestra época actual no tenemos líderes de esa talla? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, efectivamente tiene razón, no hay líderes de esa talla en la medida que no hay reflexión, ¿no? O sea, los líderes actuales tienen muy poco nivel de reflexión, de evaluación, leen muy poco, se vinculan muy poco con la literatura de las ciencias políticas, de las ciencias sociales e incluso de las económicas. Más allá de hablar de un éxito empresarial no pasa, ¿no? Y creo que eso es producto de la forma en que funcionan el sistema de partidos políticos, ¿no? Básicamente porque constituyen el vientres de alquiler. Entonces, los partidos no forman líderes, ¿no? No promueven reflexiones, sino más bien se guían por personalidades. O sea, por ahí alguien que destaca, lo invitan y prueban a ver si es que jala votos o logra meter congresistas del partido al Congreso, ¿no? Y estos invitados que en verdad entran a los vientres de alquiler, que son los partidos, pues en la mayoría de casos provienen de empresas, ¿no? Si se dan cuenta, obviamente las empresas no forman líderes políticos, ¿no? Entonces muchas veces no están preparados para gobernar, pueden estar preparados para administrar empresas, pero no para gobernar, que exige algo más allá que un manejo económico. Profesor Sandro, en elecciones, por ejemplo, los ciudadanos votarían entonces más por los candidatos que por el propio partido. Sin duda, ¿no? Sin duda, y ese es el objetivo de invitar a diferentes personalidades, ¿no? A crear votos por un prestigio, por alguien que ha sido mediático, como Bengolea, ¿no? Por ejemplo, que ha forjado su apellido en la televisión. ¿Okay? Entonces hay este capital mediático o de imagen que es el que está dominando, ¿no? Y una vez que llegan al gobierno,
Tal vez no en el caso actual del presidente Castillo, pero lo que se viene observando en Latinoamérica es que los presidentes y primeras damas, en varios casos son presidentas, como en Argentina, se vuelven celebrities, ¿no? O sea, están todo el tiempo exponiéndose, manteniéndose en medios, en redes sociales, como si fueran celebridades, como si fueran cantantes. Entonces hay toda una confusión entre el rol político y el rol de ser famoso, ¿no? De ahí la importancia de la ropa, de los vestidos, de la cartera, ¿no? En fin, de cada detalle que construye esta imagen de celebrity. Profesor Sandro, ya para ir culminando, ¿qué podemos hacer para poder tener líderes políticos realmente? Esto se debe forjar dentro del partido político. ¿Qué hacer? ¿Y qué tan importante es que esta situación cambie? Sobre todo en el contexto peruano. Yo creo que un paso importante es modificar algunas normas sobre los partidos políticos. No puede ser que cada elección un partido escoja un líder de ultraconservador y en la siguiente elección venga un líder ultra liberal, ¿no? Digamos. ¿Okay? Tiene que haber, pues, elevar la valla de la cantidad de años que deben estar militando, ¿no? Entonces, de esa manera hay una relación más orgánica del candidato con el partido, hay un trabajo con las bases, hay una formación de líderes jóvenes, fortalecer todo y financiar también entonces, todo lo que es capacitación a liderazgos políticos juveniles y capacitación a liderazgos de mujeres y de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, sin fortalecimiento de los partidos políticos, pues los liderazgos van a seguir siendo espurios, van a ser ídolos con pies de barro. Profesor Sandro Macassi, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Kerstin, un gusto estar acá. Muy bien, hemos conversado con el profesor Sandro Macassi, investigador del Departamento de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora es momento de hacer un corte, ya volvemos. Bien, estamos de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros. El Ministerio de Salud nos comparte a continuación su microinformativo nacional con las actividades y servicios más importantes de su sector. Bienvenidos al microinformativo La Salud es tu derecho. Desde el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas del Ministerio de Salud en Surquillo, se inició la vacunación de los niños y niñas de 5 a 11 años con comorbilidades e inmunosupresión, así como a la población de 10 a 11 años. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, quien presidió de manera virtual la ceremonia, aseguró que el Perú cuenta con vacunas para todos los niños y niñas. En el acto se realizó la vacunación simbólica contra la COVID-19 de la niña Grace y del niño Paolo, ambos con 9 años de edad, en presencia de las autoridades asistentes, como la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, el ministro de Educación, Rosendo Serna, y el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, Dr. Augusto Tarazona, y el jefe institucional del INEN, Dr. Eduardo Payet Mesa. La vacunación avanza a nivel regional. En el departamento de Junín se inició con éxito la vacunación contra la COVID-19 para niños y niñas de 10 a 11 años, donde el Colegio Santa Isabel, de nivel primaria, acogió a los primeros niños y niñas que recibieron su primera dosis de la vacuna Pfizer pediátrica. Cabe resaltar que esta región presenta un promedio de 173.000 menores de 5 a 11 años, quienes serán beneficiados con la vacunación en los próximos días. La Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte recibió un importante donativo de equipos médicos por parte de la iniciativa HEARTS de la Organización Panamericana de la Salud.
Este donativo, que consiste principalmente en tensiómetros, balanzas, riñoneras, laptops y otros implementos, servirá para la atención integral de salud de las personas en el marco del Plan Nacional de Prevención de la Obesidad de este año. En la ceremonia estuvo presente la directora de la DILIS Lima Norte, la doctora Judith Soledad Falero, y el doctor Jimmy Pérez Larrú, director de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades No Transmisibles, quienes señalaron que la donación permitirá mejorar la atención de pacientes con obesidad, diabetes, hipertensión, entre otras patologías asociadas a la calidad de vida y que son comorbilidades que agravan los casos de la COVID-19. Quiero volver a jugar y vivir como hace 2 años, regresar pronto a la escuela sin ningún temor. Yo quiero ser enfermera y mi hermanito un doctor para sanar a los niños de nuestra nación. Felizmente mis abuelitos, papitos, maestros están vacunados y para nosotros también la vacuna ha llegado. Por eso, papitos, protejan nuestra niñez, 2 dosis deben ponernos, y así van a protegernos porque somos el futuro de nuestro Perú. Papitos, protejan nuestra niñez, 2 dosis deben ponernos, y así van a protegernos porque somos el futuro de nuestro Perú. Perú, Perú. Sí, lo vacuno. Protejo su niñez. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Y nos vamos al norte peruano porque en Trujillo comenzó en forma masiva la vacunación de los niños contra la COVID-19. Muchos pequeños llegaban con sus osos de peluche y juguetes. Autoridades dieron algunas recomendaciones a los padres. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Frente al inicio de la inmunización a los niños de 5 a 11 años de edad, y para disipar algunas dudas de los padres sobre las reacciones y efectos que podrían presentar sus hijos después de haber recibido la primera dosis contra el COVID-19, la responsable de la Red de Salud Trujillo, Carmen Monzón, explicó lo siguiente. Bueno, hay efectos leves como pequeño malestar, como a veces hay fiebre, ¿no? Pero también pueden haber efectos como hay algunos niños que podría ser que tendrían de repente desmayos o podrían de repente sentir un malestar más fuerte de lo que habitualmente podría dar. Además, dio indicaciones a tener en cuenta sobre los cuidados post vacuna. Luego que se les ha vacunado, estos niños tienen que estar en casa mínimo 72 horas con reposo, con abundantes líquidos tibios, no comer pescado, huevo o leche porque podrían relacionarse con efectos secundarios de problemas alérgicos que pueden relacionarse con la vacuna, evitar en estos días y también procurar que la persona cuidadora del niño, papá o mamá, debe estar acompañándolo las 72 horas por si puede haber alguna reacción adversa tardía. Una recomendación adicional es que los padres deben llevar a sus hijos sin presentar síntomas de resfrío. No debemos nosotros traer a nuestros niños con algún tipo de síntomas porque no sabemos si ese síntoma está relacionado con un probable COVID. Entonces eso no sería adecuado. Los padres tienen que estar seguros que sus niños están sanos. Una situación a considerar, pues en la región La Libertad, 5 niños con COVID-19 permanecen en una cama de unidad de cuidados intensivos y los contagios en este grupo poblacional se han incrementado. El Seguro Integral de Salud nos informa sobre las acciones más relevantes de su sector en su microinformativo CISA a tu servicio. El Seguro Integral de Salud cumple 20 años de vida institucional, brindando la protección financiera en salud a más de 25 millones de asegurados. Los detalles en la siguiente nota. El CIS cumplió 2 décadas de vida institucional y lo celebra alcanzando la meta del aseguramiento universal en salud.
La institución fue creada un 29 de enero de 2002 y en la actualidad el Seguro Integral de Salud tiene como asegurados a más de 25 millones de peruanos y extranjeros que viven en el país, quienes acceden a la cobertura integral y gratuita para la atención de más de 12.000 diagnósticos, atenciones en los centros de salud públicos, beneficio de sepelio y traslados de emergencia. La protección financiera beneficia a más de 1.700.000 escolares de Jaliwarma, a más de 2 millones de niños menores de 5 años, así como a personas con discapacidad en situación de calle, los bomberos, personas con vulnerabilidad sanitaria, entre otros. En la IAFASIS puede afiliarse cualquier poblador que no cuente con un seguro de salud, independientemente de su clasificación socioeconómica. El CIS reafirma su compromiso de garantizar una atención eficiente y oportuna a sus asegurados. Recuerda cumplir las medidas preventivas para evitar contagios por la COVID-19. Ponte la dosis de refuerzo de la vacuna. Usa 2 mascarillas, una quirúrgica y una de tela o una KN95. Mantén los ambientes ventilados, evita espacios cerrados, mantén la distancia física de 1,5 metros con los demás. Visita nuestras redes sociales y página web para más información de nuestros servicios. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente edición del microinformativo CIS a tu servicio. Y ahora les comentamos que el INEI realizará el 5º Censo Nacional Económico para conocer el impacto de la COVID-19 en empresas. Más de 2 millones de establecimientos serán censados después de 14 años. El Instituto Nacional de Estadística e Informática señaló que ejecutará el 5º Censo Nacional Económico con el objetivo de contar con información actualizada de las empresas productoras de bienes y servicios. Este registro se realizará entre los meses de abril y noviembre del 2022. Luego de 14 años se censará a más de 2 millones de establecimientos que desarrollan alguna actividad económica en el país. El registro permitirá obtener información sobre la pérdida de empleo, las ventas, la modificación de actividad económica y a su vez el impacto por la inédita crisis causada por la COVID-19. En la primera fase se ejecutará el censo de establecimientos cuyo empadronamiento será mediante formulario único incorporado en una tablet. En la segunda se realizará entre junio y noviembre mediante autoempadronamiento a través de formularios web. Los establecimientos que se censarán estarán ubicados en las zonas urbanas, repartidos en 196 provincias de los 24 departamentos y del Callao. De estos prácticamente la tercera parte están en Lima. Los resultados servirán para la formulación y evaluación de políticas públicas vinculadas a la productividad, competitividad y el empleo. Amigos, no tenemos tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Recuerden que estamos en el canal 516 de Movistar TV, las redes sociales del máximo ente electoral y por supuesto a través de nuestros canales aliados. Los dejamos con bellas imágenes del Museo de Arte Italiano en Lima. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Permiso.